¿no? O instituciones en la cual gestionan, ¿no? los recursos y servicios públicos para poder satisfacer las necesidades de la sociedad. Ya, Digamos, en pocas palabras, puede ser encargada de planificar, organizar o dirigir o controlar, digamos, los recursos de cada persona. Eso sería para mí, digamos, ¿no? bien. Bueno, a ver, la administración joven es bastante amplia, ¿ya? Dentro de la administración vamos a ver muchas áreas, ¿no? Donde se va a desglosar dentro de un aspecto público y privado, ¿no? Ambas tienen sus pros y sus contras, pero el proceso administrativo es el mismo. ¿Y qué abordamos referente al proceso administrativo? Es la planeación, la organización, la dirección y el control, ¿ya? Ese es el proceso administrativo que se puede desarrollar, que son afines, ¿sí? Son afines entre ambos, pero ¿qué pasa en este caso? ¿No? Dentro de lo que viene a ser la administración, va a haber afinidades en el proceso administrativo, pero en la gestión es muy diferente, porque en una administración pública, ya por así decirlo, en una administración pública, el proceso administrativo, lo que aborda la planeación, ¿qué quiere decir esto? Su misión, su visión va a ser muy diferente a una misión y una visión de una administración privada. Entrada para administrar en el enfoque de la administración pública, a la persona se la ve como un servidor o un usuario, ¿ya? En el caso de la administración privada, el enfoque se lo ve como un cliente. Tiene enfoques muy diferentes precisamente por su misión y visión que tenga una institución tanto en la administración privada como pública, por así decirlo, ¿no? ¿Qué otros aspectos vamos a ir viendo también, ¿no? Dentro de lo que viene a ser la historia de la administración, en el proceso de la evolución de la historia de la administración se han ido desarrollando varios aportes, ¿ya? Inclusive antes, desde la época de Cristo, tenemos varios aportes y varias gestiones, ¿no? Por ejemplo, el, el, las necesidades de Maslow, que ya les voy mostrando, tenemos una jerarquía donde las necesidades básicas como el sobrevivir, comer, que años antes, en la época de la prehistoria, se basaba en eso, teníamos esos aspectos, ¿no? Eh, de de sobrevivencia y un trabajo en colectivo. ¿Me dejo entender? Entonces, por favor, aguárdeme 2 minutos. Ya estoy tratando de dar solución a lo que es las diapositivas. Está,
Entonces, a eso me voy, chicos. Tenemos varios enfoques, ¿no? Varios que no sé si ahora permite ver. Ahora sí. Sí, Sí, se sí, mira. ingeniera, ya se ve. Qué bien. Bueno, ya está. A ver, ahí entra, ¿no? Dentro de lo que es la administración pública, el inicio y el desarrollo, su economía, impuestos, las riquezas, los tipos de gobiernos, la historia de la administración pública, los conceptos, los procesos administrativos que vamos a ir viendo y las diferencias entre administración pública y privada, como les mencionaba, ¿no? Eh, en la administración pública en la antigüedad, ¿ya? ¿Puede leer, por favor, Andrés Ortiz? ¿Aló? Buenas noches, Inge. Buenas noches. Sí, Andrés, si puede leer, por favor. sí. En la antigüedad se ven las primeras manifestaciones administrativas cuando dos hombres movían una piedra que ninguna podía hacerlo solo por sí solo. Por ejemplo, para cazar a los mamuts se empleaba un esfuerzo en común y coordinado. La unión de esfuerzos hacia un objetivo común fue la base del trabajo cooperativo, que más después se hizo más sistemático conforme evolucionaron racionalmente por una necesidad de vida. Así es, ¿no? Les mencionaba que antes, y aquí está lo que les había comentado, de la jerarquía de Maslow, ¿ya? Esta jerarquía de Maslow obviamente se estudia dentro de la teoría de las relaciones humanas y dentro del marketing, pero abordando dentro de un enfoque administrativo público, nosotros, por ejemplo, tenemos necesidades de seguridad y fisiológicas en comunidad, en colectivo. ¿Qué quiere decir? Todo ciudadano, ¿no? eh, tiene derecho a una alimentación, a un descanso, a la respiración, a tener una casa, una seguridad física, de empleo, de recursos moral, familiar, de salud. Me dejo entender y eso va ligado con qué, con la canasta familiar, va ligado con la seguridad ciudadana, va ligado con la seguridad en cuestión de salud. ¿Ya? Entonces, para que ustedes se den cuenta que todo proceso, ya desde la prehistoria, había una afinidad y una necesidad de un bien común colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una necesidad colectiva que hasta el día de hoy sí la seguimos compartiendo. ¿Cuál es? La necesidad de comer, dormir, reproducirse y tener un techo, una vivienda, seguridad en todo el ámbito moral, físico y monetario. ¿Ya? Eso se puede ver dentro desde ese enfoque en el que refiero, ¿sí? En el que estoy. Pero sí en un enfoque más de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización, ¿no? Que va a ser muy diferente de cada persona, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí la autorrealización quizá puede ser el hecho de, no sé, de escalar al puesto jerárquico mejor, ¿no? A llegar a gerencia en mi trabajo. Eso ya entra dentro de lo individual de un ser humano. Entonces, estas necesidades de Maslow sí se asocian dentro de lo que viene a ser una fisiológica seguridad y afiliación. Reconocimiento y autorrealización en el enfoque de la administración pública va muy deslindado porque ya llegan a ser necesidades individuales. ¿Sí? ¿Cuáles son las similitudes de la administración pública con la actual? ¿No? Que a través de las cambiantes necesidades de las instituciones se aprendió que organización de trabajo colectivo, ¿no? Razonable distribución de tareas, preámbulo de las informaciones, continuación de los medios que permiten tomar decisiones adecuadas y control, ¿no? ¿Por qué?
porque dentro de la época prehistórica así funcionaba, ¿sí? Ahora entramos a la administración pública en Egipto. ¿Cómo abordamos en la administración pública en Egipto? Por favor, si puede leer Lucía Jauregui, ¿está? Sí, buenas noches, ingeniero. La Buenas administración noches. pública, la administración pública en Egipto es considerada una de las más avanzadas de la antigüedad. Desarrollaron una administración centralizada como consecuencia de su propia economía y sistemas de organización, control y planificación. Las pirámides revelan las habilidades administrativas y de organización de que estuvieron dotados los egipcios. Así es. Por ejemplo, acá un claro proceso y una clave que me he adelantado quizá a mencionarles ha sido el proceso administrativo, cómo lo han manejado en Egipto y cuantitativamente se ve a través de las pirámides. ¿Por qué? Porque hay aplicado el proceso de planificación, organización, dirección y control al momento de construirlas. ¿Ve? Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿no? Que este proceso ya venía de años antes, ¿no? La administración centralizada. Nosotros tenemos al día de hoy una administración centralizada. Hay países que viven dentro de una administración centralizada. ¿Qué quiere decir centralizada? ¿Mm? Un proceso en el cual las actividades, ¿no? Eh, netamente las planifica y las toma una decisión una sola persona, ¿no? Y en este caso es así. Organización, menos nuestro Estado, sigue actualmente centralizado, ¿no? Hay decisiones y políticas que siguen centralizadas. Sí, se puede mencionar. Continúe, por favor, Lucía. ¿Aló? Sí, ingeniera, con la Ah, siguiente diapositiva. sí, Ya. Sigue en la misma. ahora, Sí, ahora sí. Se evidencia que existió una administración pública sistemática, aunque no siempre eficiente. Tal hecho se hace visible cuando se compara los avances en este campo logrado por los pueblos vecinos de Egipto en el cercano Oriente. ya. Sistemático, ¿qué quiere decir? ¿No? Que es rígida, ¿no? O sea, es una administración estructurada, ¿no? No va a tener una flexibilidad. Mayormente cuando hay procesos administrativos, y quizá ustedes se van a dar cuenta en su administración, en sus empresas, que hay procesos que son estructurados, no existen flexibilidad, ¿no? Lineamientos. Entonces, Egipto sí aplicaba estos procesos en un 100% porque ahí podemos ver clave el desarrollo de estas pirámides, ¿no? Obviamente se aborda una administración centralizada, pero ahí, ojo, eh, no se olviden que era una época antigua, ¿no? Teníamos una cantidad de habitantes mínima, ¿no? A diferencia de este nuevo siglo, ¿no? Entonces, obviamente era mucho más fácil la administración, es más fácil que una persona dirija y direccione una nación, ¿no? Porque ¿cuántos habitantes tendría Egipto? Entonces, ahí nos tenemos que basar también en análisis macros y microentornos de un país, así como en una empresa nosotros analizamos el análisis macro y microentorno, también abordamos de los países, ¿no? Para poder determinar qué tipo de razones aborda nuestra empresa o nuestro país, perdón, en este caso. Continúe, por favor. Lucía. Sí.
Los Ptolomeos heredaron a los faraones una organización económica y administrativa bien establecida y se encargaron de mantener tales condiciones de gobierno, administrando el país como cosa propia, valiéndose de una burocracia sistematizada y concentrada, en la cual el personal casi eran esclavos. Pues sí, ¿no? Ahí podemos ver que una de las características, administración centralizada, sistemática, ¿no? Y dictatorial en cierta parte y burocrática, ¿no? Entonces ahí nos estamos dando cuenta de cierta forma que ciertas características hasta el día de hoy se siguen transmitiendo actualmente en las administraciones, ¿no? Porque podemos ver eso por medio de diferentes países que sí lo aplican hasta el día de hoy. Ya vamos a ir viendo con más calma. ¿Quién puede leer? Yo, Yo, Ingen, Lisen. Vamos, lea, por favor. ya. Por primera vez el sistema de Egipto fue, por decirlo, codificado, coordinado y puesto en marcha como una máquina bien construida para un propósito especial bien definido y entendido. No se toleraba arbitrariedades en los agentes del Estado, a pesar de que todo el Estado, el sistema estaba basado en la fuerza y la coacción, y muy frecuentemente solo en la fuerza bruta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir coacción? ¿No? Fuerza, violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo. Y en efecto, ¿no? Podemos ver, y obviamente hasta el día de hoy es considerado una de las maravillas del mundo, las pirámides, en efecto, sí, pero ¿qué ha habido tras bambalinas referente a esto, ¿no? ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Cuántas horas se trabajaba? Eh, ¿Qué implicaba? ¿Qué esfuerzos implicaba? ¿Qué ha tenido que pasar para que se construya esto? En fin, o sea, se puede hacer un análisis mucho más profundo de la construcción, pero la estructura de administración que tenía Egipto, ¿no? Que era dictatorial, sistemática, centralizada y fuerza de coacción, ha sido un gobierno, una gestión administrativa con un bastante rígido, ¿no? Por así decirlo, y en efecto. Eh, bueno, ahora entramos, este es el aporte que se da, ¿no? Dentro en el enfoque de la administración pública en Egipto. Ahora entramos al enfoque de la administración pública en China, ¿no? Donde el desarrollador o el aporte principal de esta rama de administración ha sido Confucio, ¿no? ¿Quién puede leer? ¿Quién quiere leer? ¿Quién estaba que quería leer? Yo, Lisen. Buenas noches. Vamos, lea, por favor. La administración pública en Egipto. No, la administración pública en China. ¿Está en China? No, no, no se ve, Lisen. Ahora, Tampoco, Yo la diapositiva de arriba. ahora, tampoco, Lisen. tampoco. ¿En serio? Sí, Lisen. ¿En qué, en qué está ahorita? La ¿Qué se administración pública. La primera, Ahora sí recién está bajando, Listen. ahora, Más Pero sí abajo, Lisen. está, tiene que bajar más abajo. ahora se ve la administración pública una en más, China. Todavía, Ahora sí. recién, ahora sí, Lisen. Ya Ahora se sí. ve. Va, lea, por favor. La administración pública en China. El pensamiento administrativo está sintetizado en la filosofía de la Confusión,
quien tomó como dicen, lo subió arriba. Se cambió, Inge. No, está acá. Yo no toco nada. Lo cambió, está en el 8. Ahora sí, recién está en el 19. El Ya, pensamiento vamos. administrativo está sintetizado en la filosofía de Confucio, quien tomó como ejercicio la función pública, llegando hasta el primer ministro después de un largo periodo dedicado a la enseñanza. La administración pública se regía bajo regla. Los gobernantes y dirigentes de gobierno deben conocer ampliamente las condiciones del país o de su pueblo. El gobernante debiera captar siempre el justo medio del espíritu público, es esencial para llevar como propiedad las riendas del gobierno, sin favoritismo ni partidarismo. Ya, Lisa. Gracias. ¿Qué quiere decir con esto, no? Bueno, Confucio directamente detonaba, y creo que es importante en este proceso, ¿no? Nosotros ahora que estamos en un periodo de elecciones para agosto, tenemos que saber que las personas que entren para gobernantes o cualquier cargo público tienen que empaparse, ¿no? Con las condiciones a lo que está regida la situación, a la demanda o las necesidades de la población, ¿no? Eso era lo que resaltaba Confucio, netamente. Y que obviamente el gobierno que entre, ¿no? Una de las cualidades o habilidades que se tenga que tener era el espíritu público, ¿no? No cualquiera, él resaltaba, por ejemplo, decir que no cualquiera puede ser gobernante, ¿no? Porque para ser gobernante eh, tiene que servir el espíritu público, ¿no? A ver, como quién, por un ejemplo, como Gandhi, como la Madre María Teresa de Calcuta, que han sido personas más de un espíritu de servicio, ¿sí? Que no entran los intereses personales, sino intereses colectivos. ¿Me dejo entender? Entonces, son ciertas habilidades blandas, ¿ya? Que así como nosotros, por ejemplo, cuando postulamos un cargo en una administración privada, ¿no? Nosotros a veces leemos, ¿no? Solicitud de tantos requerimientos de tal cargo, ahí nos describe el puesto o el requerimiento cierto tipo de habilidades, ¿no ve? Trabajo bajo presión, que tenga tanta experiencia, que tenga conocimiento, son varios requisitos, ¿no? Que nos piden al momento de entrar a un puesto laboral en una administración privada. Y él aborda eso, ¿no? Obviamente es una cualidad que él resalta, es el espíritu público, pero entrando más en profundidad lo que él proponía Confucio, decía, eh, tienen que tener ciertas habilidades blandas para que se en gobierno. Ahí mismo dice, ¿no? Habilidades duras que tengan conocimiento de las necesidades del pueblo. Porque en muchos países, por ejemplo, y en ciertas situaciones, hay personas que cuando se postulan están desconectadas de la realidad, ¿no? Lamentablemente están fuera del contexto del país macroeconómico como vive, ¿no? Entonces, es una habilidad dura, ya por así decirlo, así como los requerimientos en una administración privada nos piden. También se tiene que abordar en una administración pública, ya tanto habilidades blandas como habilidades duras. ¿Sí? Entonces, lo que él pedía y requería decía, bueno, tiene que ser una persona que tenga el conocimiento de su país o de su pueblo, y a veces vemos, por ejemplo, ¿no? En casos
en nuestra situación del país, sin ir más lejos, a veces cuando se entrevista a un ministro o a un diputado, etcétera, no tienen idea, ¿no? De la condición del país, cómo está en una situación macroeconómica viviendo. Dicen cosas que están fuera de contexto, fuera de nuestra realidad. Entonces, obviamente como ciudadano, uno se va a molestar de ese contexto, ¿no? Y paralelamente, las habilidades de, por ejemplo, que también sea la empatía, ¿no? El decir, bueno, conecto empatizo por necesidades básicas, ¿no? Entonces, son ciertos procesos que él detecta, ¿no? Y ahí abordamos los recursos humanos en una administración pública con un enfoque que al día de hoy el porte que da Gandhi no lo hay, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente que se favorece cuando entra un partido o está en un partido, el favoritismo y el partidarismo, ¿no? Que detona más que el enfocarse en una persona que tenga estas habilidades blandas como habilidades duras. ¿Me dejo entender? ¿Quién puede leer? Yo, Yo yo. le hice. Vamos, Yo le vamos. hice. Dania, ya, por favor. El gobierno debe promover el bienestar económico del pueblo. La conducta apropiada en la administración pública es mantenerse ocupado en ella. Debe tenerse ocupado en seleccionar funcionarios honrados, desinteresados y capaces. Así es, así es. Ese es el punto, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ahí Confucio aporta, ¿no? Netamente a lo que viene a ser habilidades blandas. Continúe, por favor. ¿Aló? Condena el favoritismo, el partidismo. El administrado debe mantenerse ocupado, considerado que el arte del gobierno es mantener los asuntos de gobierno en la mente, sin debilidad, y ponerse en práctica los principios con absoluta consistencia, sin desviaciones. La institución de un gobierno benevolente basada en la virtud en Li, Código Chino de la Propiedad, significa una reorganización política completa. Para Confucio, enfocar un problema era buscar las más amplias diferencias de opiniones, haciendo el más cuidadoso de los hechos, a la luz de un espíritu de imparcialidad y de no egoísmo, y entonces resolverlo con moderación, prácticamente, lógicamente y de acuerdo con las mejores reglas de la época. Así es, así es. Ustedes se dan cuenta, netamente ahí nos estamos dando cuenta de qué aborda, ¿no? La imparcialidad, ¿no? En este caso no se tiene que abordar ningún aspecto de partidarismo. ¿Qué quiere decir partidarismo? ¿Mm? Una facción, una causa que exhibe un político, ¿no? Entonces, eh, la imparcialidad en este caso, bueno, y en algunos casos en una administración pública, no quiero generalizar que sí hay partidarismo y favoritismo un 100%, pero en algunos casos sí hay
procesos de selección y contratación actualmente en las administraciones públicas que entran por competencias, ¿no? Que mejor currículum tenga o mejor experiencia tenga, entra con la imparcialidad, perdón, de tener ese cargo laboral. En muchos casos, no quiero por eso generalizar, ¿ya? Lamentablemente sí existe esto hasta el día de hoy y va a seguir existiendo lógicamente porque esa es la finalidad a veces de armar partidos políticos y entrar en cuestiones de administración pública, ¿no? Cuando no tuviera que ser así. El enfoque quizá verlo ya con más amplitud y ser imparciales al momento de escoger el personal, obviamente, se entiende, pero también eh, en aspectos de gente que sea competente, ¿no? Eso, si ustedes se están dando cuenta de lo que vamos viendo a medida de las diapositivas, de lo que se explica dentro de lo que aborda Confucio, que sea gente competente, ¿no? Que sea gente que tenga las habilidades blandas y las habilidades duras para poder formar parte de un cargo administrativo público, ¿no? Lo mismo que en la administración privada. Lamentablemente en una administración privada sí se aplica en un 1%, ¿no? Y es más, hasta 3 meses de periodo de prueba estamos. Pero en la administración pública, no sé, puede ser muy subjetiva, ¿no? Dependiendo el tiempo del partido político, o si uno ya tiene ítem, es mucho más difícil que lo saquen. Son muchas cosas que juegan en contra al momento de procesos de gestión administrativa, que esto lo vamos a ir viendo dentro de la teoría de las relaciones humanas o la gestión de recursos humanos, que ahí es el detonante, ¿no? Que falla nuestra administración pública, también procesos administrativos. ¿Quién puede leer, por favor? Buenas noches. El reto planeado por él sigue aún vigente en nuestra época actual. Las funciones públicas aún representan una difícil tarea que solo llega a verse culminado cuando existen los conocimientos y habilidades que la avalan. Los chinos llevaron por varios siglos un sistema de manejar administrativamente sus asuntos internos, un bien desarrollado servicio civil y una apreciación de muchos de los problemas modernos de dirección pública. Así es, ¿no? La administración actualmente en China, ya vamos a ir viendo, chicos, puede variar, ¿no? Puede variar. ¿Quién puede leer, por favor? Buenas noches, Licen. Buenas noches. Lea, por favor. Las funciones públicas en nuestra época requieren de ser manejadas con la misma delicadeza de antaño. Los errores que se cometen en el manejo del poder público traen consecuencias nefastas para el desarrollo de nuestros pueblos. El nepotismo y otras prácticas indeseables de influencia que constituyen serios obstáculos para nuestro progreso social, económico y educativo. Así es, ¿no? ¿Qué quiere decir nepotismo? Utilización de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otros tipos de favores al margen del principio de mérito y capacidad, ¿no? Favoritismo, eh, amiguismo, favor, ¿no? Que lamentablemente en nuestra cultura latina, ¿no? Y cultura boliviana es muy detonado esto, ¿no? Lamentablemente. Este problema de favoritismos y nepotismo no es solo existe en Bolivia, ¿no? Sino existe
varios países, créanme. Entonces, es cuestión de que ustedes mismos ahí se están dando cuenta, ¿no? Cuando abordamos ya una administración pública desde un enfoque, viendo historia y asociando la historia en la práctica, ¿no? Por ejemplo, Confucio, ojo, esto quizá me olvidé decirles, Confucio es el padre de la administración pública, ¿ya? Por si acaso, así como tenemos el padre de la economía, ¿no? El padre de la administración que fue Frederick Taylor, el padre del marketing que fue Kotler, también tenemos un padre de la economía, perdón, un padre de la administración pública que fue Confucio, ¿no? Y que él estaba, si ustedes se van dando cuenta, sí, en efecto, ciertas eh, ramas que van netamente ligadas a las habilidades blandas y duras de una persona, ¿no? Una habilidad blanda, imparcialidad, ¿no? Totalmente. La persona que se postula o la persona que entra a un cargo jerárquico alto, público, que ser imparcial y no tiene que poner a sus parientes o familiares o ver favores, ¿no? Entonces, como existe en una administración privada. Si nosotros aplicaríamos los procesos de selección y contratación e inducción y gestiones de climas laborales, cultura organizacional en un trabajo de administración pública, créanme que sería mucho más eficiente, ¿no? Pero es más complejo precisamente porque obviamente la administración pública va ligada al Estado. Entramos a la administración pública en Grecia. ¿Quién puede leer? Yo le hice. Vamos, lea. La historia de Grecia nos ha legado profundas lecciones de democracia y cultura. En cuanto a su administración pública se refiere, se puede afirmar que tuvo cuatro tipos de gobiernos: monarquía, aristocracia, tiranía, democracia. Ya, está bien. A ver, la monarquía la seguimos teniendo, sí, hasta el día de hoy la seguimos teniendo. ¿Qué es la monarquía? ¿Qué entendemos por monarquía? Es una organización del Estado, ya que la jefatura y la representación suprema son ejercidas por una persona a título de rey o reina, ¿sí? Existen tipos de monarquías hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos monarquías hasta el día de hoy que vemos actualmente, ¿no? Eh, por ejemplo, la monarquía absoluta, ¿no? Que se sigue desarrollando en algunos países, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? La monarquía constitucional, ¿no? Que, por ejemplo, a ver, dentro de la monarquía absoluta, quienes la manejan, por ejemplo, están los Emiratos Árabes Unidos, la Ciudad del Vaticano, ¿no? Que ellos siguen abordando esta monarquía absoluta, que, como les digo, existe una sola persona absoluta, un poder absoluto, que toma las manos del Estado, que acorde a la división de los tres poderes del Estado que se tiene, ¿sí? Entonces, a la diferencia de la monarquía constitucional, ¿no? Que es más difícil de sostener, ¿no? Porque muchos reyes conviven con la existencia de otros poderes políticos y ceden una parte al poder real. En este caso, Inglaterra, ¿no? Como la reina Isabel. La soberanía nacional pasa del rey al pueblo y aunque el Estado monarca sigue siendo el jefe, el Estado, su poder está limitado por una constitución política, ¿no? En la actualidad, es la forma de gobierno, por ejemplo, que tiene Marruecos, Jordania, Kuwait y entre otros países, ¿sí? Así que seguimos teniendo hasta el día de hoy monarquía. eh,
pero ya no tan, bueno, en algunos países sí, en un 100% absoluto, en otros países no. La monarquía parlamentaria, ¿no? Este tipo de monarquía es constitucional, es la que el monarca ejerce el poder ejecutivo. En este tipo de monarquía, la jefatura del gobierno reside en un primer ministro designado por el poder legislativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el monarca sigue siendo jefe de esto, pero su poder es más simbólico que real. ¿Sí? El rey o reina, pero no gobierna. Cualquier decisión, ¿aló? ¿Me escucha? Cualquier decisión real debe ser avalada por el Parlamento. Y la vida bajo este régimen se ajusta a los principios de la separación de poderes, la democracia. La mayoría de las monarquías occidentales en la actualidad son parlamentarias. Y la monarquía híbrida, ¿no? En esta última categoría entran los regímenes intermediarios entre la monarquía absoluta y constitucional, en los que el rey cede algunas funciones y poderes de gobierno relativamente autónomos, pero sin perder ello su influencia dentro del Estado. Es común en los principales o formas irregulares de la monarquía, como los principados de Mónaco, Liechtenstein en Europa. ¿Sí? Tres tipos de monarquías, ¿no? Eh, siguen actualmente vigentes al día de hoy, siguen actualmente, ¿no? Eh, en la última sí hay, que es en Inglaterra. La aristocracia, ¿qué significa ser aristócrata? ¿Qué entienden por aristocracia? A ver. ¿Ah? Ese discurso es bien popular en medio. ¿Qué entienden por aristocracia? Buenas noches, Inge. Sería que el poder político está como que llevado por la clase alta. Por familias nobles. No hay la Inge, se salió.
¿Me escuchan, chicos? ¿Aló? Sí, Sí. Se volvió a perder la señal, ¿no? Está inestable. Bueno, por favor, si me puede dar para compartir pantalla. Ingeniera, ¿me escucha? Sí, Ah, ya, perfecto. ¿me puede dar habilitación para que por favor? Ya está, ingeniera. Gracias. Me sigue saliendo esto. ¿Aló? Ingeniera, sí, ya está, ya debería salirle la opción para compartir. Quizá está empezando, pero no me sale como notificación. No, siguen inhabilitados. A ver, chicos, volviendo hasta que se ve la opción, porque está lento el internet. ¿Está entendible todo hasta acá? ¿Alguna otra pregunta que tengan? De lo que hemos visto el aporte de la administración antigua, el aporte de el aporte de la administración en China, el aporte de la administración que estamos viendo en este momento en Grecia. ¿Qué saben de Grecia? ¿Hasta qué han escuchado? Por favor, si eso igual me pueden notificar. ¿Aló? Estamos en la aristocracia, Ya. ¿Qué entienden ustedes de aristocracia? Cuando le pregunto. Vamos a ir que el avanzando. poder político está regido por la clase alta. Eh, sí, te puede decir que sí, en términos de abolengo y un cierto poder político que solo se beneficia a una cierta clase privilegiada, ¿ya? Eso quiere decir mayormente la aristocracia, ¿ya? El poder político es una clase privilegiada, va precisamente igual como va ligada a la monarquía, ¿por qué? Porque va netamente de carácter hereditario, ¿no? En el término político es ejercido por los mejores, ¿no? O por un cierto eh, poder privilegiado, por así decirlo, ¿ya? Ahora entramos a lo que estaba la tiranía. ¿Qué significa tiranía? ¿Qué entiende por tiranía? Abuso de poder. Sí, abuso de poder, imposición, Ejerce el ¿no? poder. Sí, tirano, un gobierno tirano, ¿no? Posición. ¿Qué quiere decir democracia? Supuestamente vivimos en un país democrático, ¿no? ¿Qué quiere decir democracia? A ver, se habla de democracia, ¿qué se entiende por el concepto de democracia?
Democracia significa de cosas justas, de decisiones justas o por igualdad de clase, de poder opinar y tener una libre expresión, Sí, es un como sistema de político el decisiones. cual Tener derecho y decisiones de uno mismo. ya, bien, sí, van conceptos que van ligados, ¿no? Es un sistema político en el cual la soberanía, ¿no? Reside en el pueblo que la ejerce directamente o por medio de representantes. Su forma de sociedad que reconoce y respeta con valores esenciales la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos de ley, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a respetar la mayoría, ¿no? Se vive en armonía, eh, se tiene la participación de la ciudadanía, por eso nosotros también al momento de escoger a nuestros representantes tenemos la libertad y la soberanía de poder escoger quiénes van a gobernar nuestro país, quiénes van a ser las personas que nos representen. Entonces, la democracia hay que saberla utilizar a favor, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pensar inteligentemente, votar inteligentemente. Cuando nosotros tenemos ese poder, tenemos que ser bien analíticos y bien críticos al momento de decir, bueno, a ver, ¿por qué me voy? ¿Cuál es la propuesta? ¿No? Y acá lo vamos a ver dentro de un sistema administrativo, ¿ya? ¿Quién puede leer, por favor? Yo, Inge, Va. el clásico diálogo entre Sócrates y Nicomedes se ha convertido en material de lectura en los programas de administración pública de algunas universidades de la Latinoamérica. Por ello consideramos el interés reproducirlos. Un día Sócrates Continúe. vio a Nicomedes saliendo de la asamblea para la elección de magistrados y le preguntó, ¿quiénes fueron escogidos por ser generales? Nico- Nicomedes, no me escogieron a mí, que estoy fatigado por los servicios que he prestado. Desde la primera vez que me eligieron como capitán y centurión y que he sido herido muchas veces, herido por el enemigo. Se abrió la capa y mostró las cicatrices de las heridas. Y en cambio han elegido a Antístenes, que nunca ha cargado armas pesadas ni ha formado con la infantería, ni ha hecho nada notable en la caballería, y lo único que sabe hacer es dinero. Continuamos. Continúe, por favor. Sin, sin embargo, ¿no crees que es bueno saber eso? Dijo Sócrates, puesto que así sería capaz de conseguirlo todo lo necesario para proveer a la tropa. Pero los mercaderes, replicó Nicodemes, podrían ser hábiles para juntar dinero y eso no quiere decir que sean hábiles para conducir un ejército. Continúe, por favor. Antístenes continuó, Sócrates es muy susceptible a la competencia y eso es una cualidad muy importante en los generales. ¿Sabía que que se le ha designado jefe de coro ha obtenido éxito completo y mejor que otros en los coros que ha dirigido? Continúe. Replicó Nicomedes, no hay nada comparable entre dirigir un coro y un ejército. Sin embargo, dijo Sócrates, aunque Asístenes ni es músico ni es hábil para enseñar a un coro, siempre ha sido capaz de encontrar a los mejores maestros en esas actividades. Entonces exclamó Nicomedes,
En el ejército también encontrará a otros que formen sus tropas y otros que peleen en su lugar. Dijo Sócrates, si se encuentra y selecciona los mejores hombres para el ejército, como lo hizo para los coros, probablemente tendrá mejor éxito que otros a este respecto. Continúe, Quiero por decir favor. entonces, Sócrates replicó, Nicomedes, que está en la capacidad del mismo hombre dirigir bien un coro y dirigir bien un ejército. Lo que yo digo, contestó Sócrates, es que en cualquier cosa que un hombre presida, será un buen presidente si sabe qué cosa es lo que necesita y se las arregla para obtenerla, ya sea que dirija un coro, una familia, una ciudad o un ejército. Continúe, Del por favor. diálogo, del diálogo se deduce colocar al hombre adecuado en cada puesto, tanto uno como el otro deberán castigar al malo y premiar al bueno. Ambos harán bien, ganándose la buena voluntad de sus inferiores. Ambos serán capaces de mantener lo que tienen en su propia tarea. Los dos deberán ser diestros y diligentes. La administración de intereses privados y públicos emplean en los mismos hombres y principios y los emplean en cualquier área en que pueda haber en la empresa. ¿Qué opinan de este diálogo, chicos? A ver, ¿qué pueden decir? ¿Mm? ¿Están de acuerdo más con Confucio o con Sócrates? ¿Aló? A ver, yo les doy una opinión y acorde a eso ustedes van analizando y desarrollando su criterio. Yo creo que en la administración todo es válido, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Obviamente son dos personas, una que en efecto en cuestión de habilidades duras, ¿no? En este caso era Nicómedes, ¿no? Eh, tenía las habilidades de la experiencia, ¿no? Tenía una habilidad muy ágil que era la experiencia, había ido al ejército, sabía todo el proceso de cómo se desarrollaba la gestión, ¿no? Al momento de ejercer eso. O tenía una idea, porque ha tenido la experiencia, ¿ya? En este caso, el otro muchacho que era Antístenes no tenía la experiencia, pero sí había ganado, había sido dirigente de un coro, ha generado bastante dinero, ¿no? Y paralelamente ha hecho ganar al coro, ¿no? Entonces, ambos sí tenían las habilidades y las actitudes, por así decirlo. ¿Qué habrá sido el detonante para que hayas ganado Antístenes? Ahí no nos detalla, ¿no? En el diálogo. Pero ¿qué es lo que nos hace ver Sócrates, ¿no? En este caso, que no está mal, ¿no? Cada filósofo tiene una percepción muy diferente en la vida. En este caso, ¿no? Sócrates nos da a entender que entra dentro del aspecto de abrirse a nuevas personas, de darles la oportunidad, porque ha detectado ciertas habilidades de liderazgo que las puede abordar en un ejército, ¿no? Decir, bueno, si él ha hecho ganar a un coro, ¿no? Los ha puesto en primer lugar, ¿por qué no puede generar esta experiencia de hacer ganar a un ejército, ¿no? En una guerra? Y muchas veces eso pasa en ambientes laborales. Ustedes se van a dar cuenta, hay cargos jerárquicos que nosotros quizá podemos estar años en ese cargo laboral, ¿ya? Pero ojo, no es porque no seamos, no, y no ascendamos, no es porque no seamos
aptos para ese cargo, sino que tenemos esa cierta competencia, esa cierta habilidad que nosotros ya sabemos y por ende vamos a tener, ¿cómo puedo decir? Vamos a tener ese conocimiento, ese procedimiento de cómo hacerlo, ¿no? Me dejo entender, tenemos esa habilidad blanda y dura para poder ejercer ese cargo. Entonces, eso pasaba en el caso de Nicómedes. Nicómedes quizá tenía la ambición, en efecto, de ser el jefe, pero en este caso, él tenía la habilidad, ¿no? La valentía de poder afrontar y de estar en todos estos procesos de guerra, porque sí, era un excelente soldado, quizá uno de los mejores, el que más resaltaba, ¿no? Por sus habilidades, ¿sí? Y en este caso optan al Antístenes precisamente porque él quizá sabía manejarse de una forma mucho más estratégica. Ojo, eso no hace, como les digo, cada persona puede tener una cierta habilidad que va a abordar mejor para un cargo a diferencia de otra persona, ¿no? Y eso se aplica en una administración pública, ¿no? Si se le aplicaría en este caso, hay ciertas personas, y eso ustedes analicen, ¿no? Cuando voten, ahora que vamos a votar, analicen quién sería el candidato idóneo, ¿no? Para dirigir nuestro país. O sea, estamos dando prácticamente nuestra dependencia a nivel macroentorno, se dan cuenta de nuestro estado, de nuestra situación a nivel general de estas necesidades que yo les había explicado, ¿no? Estas necesidades fisiológicas, de seguridad y de afiliación. Entonces, eh, identifiquemos al momento de votar, ¿no? Porque al momento es como una contratación, ¿no? Que estamos haciendo, cuando una selección, una contratación. Vean de esa forma el enfoque cuando ustedes voten a una persona o escojan a una persona. Y eso aplica en general, ¿no? Pero sí, el aspecto podemos identificar ciertas habilidades que, que que le dan ese cargo, el por qué está ahí, ¿sí? Entonces, eso pasa también en nuestra situación política, ¿no? Podemos analizar, no quiero abordar mucho porque no tengo una afinidad política, pero por ejemplo, a ver, estamos en una disputa entre Samuel Doria Medina, entre Tuto Quiroga, entre Andrónico, y en fin, ¿no? Estamos disputando entre varios candidatos quién es el mejor para que pueda gobernar un país. Entonces, ahí tenemos que analizar, ¿no? Se asemeja quizá con el caso de Antístenes, ¿no? Curiosamente, por así decirlo, eh, puede ser que Tuto Quiroga, en este caso, por así decirlo, tenga la experiencia en el proceso de política, porque ha estado años, Andrónico igual, Doria Medina igual, ¿no? Pero el aspecto de Doria Medina, ¿cuál es el enfoque? ¿No? Es un enfoque netamente empresarial, ¿no? Y acá estamos viendo que ciertamente va asociado con, con- con este diálogo que tienen Sócrates y Nicómenes, ¿no? De decir, bueno, pero ¿por qué yo no he sido escogido? Si yo tengo las cualidades, tengo la experiencia, paralelamente que tengo las ganas de haber sido el líder del ejército. ¿Por qué lo escogieron a Antístenes? Porque Antístenes quizá tiene otras habilidades, ¿no? que necesita el ejército para poder sobresalir y salir adelante, ¿no? Entonces, los dejo a su criterio. Hagan un análisis, ¿no? De este diálogo, porque sí, aborda dentro de una situación en un análisis de una gestión de administración pública. ¿Va ligado con Confucio? Sí, va ligado, ¿no? Pero Confucio es más cerrado, es más estructurado. Él dice, no, acá la persona tiene que tener
la experiencia. En cambio, Sócrates se va a un aspecto más decir, bueno, abramos oportunidades, desarrollemos a otras personas este tipo de habilidad. Puede que se haya enfocado en un enfoque de administración privada, pero le demos el chance ahora de abordar en una administración pública. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Está claro este punto? Sí, ¿Jóvenes? Perfecto, Sí, dicen. perfecto. Vamos, ahora la administración pública en Roma. ¿Quién quiere leer? Yo dicen. Va, lea, por favor. Hemos recibido una herencia administrativa romana que ha ejercido influencia en la administración moderna. Hoy en día, como la época del Imperio Romano, los conceptos centrales de administración pública siguen conservando su significado original como las de oficio y ministerio, comisión y comité y administración, las cuales han preservado la esencia no solo de un sentido etimológico, sino el uso funcional que se le daba en Roma imperial. Ya. Acá, ¿qué podemos ver? A ver, continúe, por favor. Vamos a agilizar un poquito porque obviamente... Estatutos de Carlomagno. Instituye principios de administración tales como la delegación de funciones y autoridad en los mayordomos, como capacidad para administrar la explotación de los predios feudales. Esta delegación implica facultad para contratar y supervisar personal de confianza. Ya. Con este, por favor, este más. La administración pública es semejante al esquema de organización de la administración privada, puesto que el señor feudal detesta sobre la tierra un dominio de contenido patrimonial, cuyos aspectos jurídicos podrían variar en determinado momento. El titular de ese dominio ejercía poderes civiles y militares, normativos y ejecutivos, cuya gestión de administración tiene la característica de una organización privada. Ya. Ahí abordamos, dentro de la administración en Roma, se puede decir que ha sido, a diferencia de la administración que se ha dado en Egipto, esta administración ha sido un poco más autónoma, ¿no? ¿Por qué mucho más autónoma? Precisamente porque se abordaba dentro de lo que viene una fusión entre administración pública y privada, ¿no? Porque se delegaba, en efecto, había una persona que gobernaba, pero esta persona delegaba, ¿no? Por medio de oficios, ministerios, comisiones y comités, ¿no? Donde se fusionaba, por ejemplo, la administración privada. Ahí empieza a ejercer lo que viene a ser las empresas privadas, los mercenarios, los comerciantes, ¿no? Donde ellos ejercían esta administración privada, obviamente bajo comisiones y comités, ¿sí? Por eso ahí eso mismo dice, ¿no? Cabe recalcar que el Imperio Romano en los años de la antigüedad ha sido de las mejores administraciones que ha tenido, ¿no? Paralelamente ha sido poderosa, ¿no? Totalmente ha tenido el poder, ha dominado en cierta parte del mundo, pero ¿qué haya detonado? Obviamente una lucha de más, obviamente ejerce ahí la lucha de poderes, ¿no? De los dos hermanos. Entonces, por eso falla, ¿no? Esta gestión administrativa, pero no por una cuestión administrativa, sino por una cuestión de lucha de intereses entre hermanos, ¿sí? Entonces, eso podemos decir. Y acorde cuando muere esta administración mixta, ¿no? Que se da administración fusionada, nace lo que viene a ser la administración en la Edad Media. ¿Quién puede leer? Yo, hija.
Va, lea, por favor. Se caracteriza por la forma descentralizada de gobierno, realización administrativa y dirección, los dominios reales, las provincias eclesiásticas y la jurisprudencia feudales tuvieron que ser manejadas de alguna manera por el terrateniente o el rey. Hay pocos datos sobre los sistemas administrativos que tuvieron los pequeños estados feudales y luego monárquicos. Ya, ahí un poquito. Yo voy a mandar, como estamos un poco mal de señal, voy a ir mandando ciertos videos para complementar estos puntos. Y si mañana nos da el tiempo, los vemos, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos una estructura gráfica de cómo era la época feudal. Y es importante que tomen nota acá. ¿Por qué? Porque gracias a esta estructura ha detonado la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, ¿no? Este ha sido el detonante de que se muera en realidad en un 80% la monarquía, ¿no? Porque, ¿qué pasaba en la antigüedad? En la época antigua predominaba la administración monárquica, ¿no? Casi en un 100%, excepto el Imperio Romano, que sí, obviamente existía, pero era más fusionada, ¿no? Había más autonomía. En este caso, la sociedad estatal estaba diseñada así, ¿no? Era el rey, los nobles, el clero, los campesinos y los burgueses, ¿no? Ahí mismo dice el rey, quienes estaban complementados, los duqueses, los obispos, los condes, en fin, qué tipo de vida tenían, ¿no? Y ahí se puede decir los aristócratas también, ¿no? En este término. Eh, Su estilo de vida era ir a las guerras, torneos, caza, fiestas, ceremonias de homenaje, etcétera, ¿no? Los privilegiados, ¿no? Que era parte de los obispos, las monjas, los frailes, ¿en qué se basaba su trabajo? La oración, el trabajo, el estudio, copiar libros, sujetos a las reglas, ¿no? Ellos vivían en monasterios, ¿no? En este caso, obviamente renace el comercio, renace las ciudades, nuevos estamentos de los burgueses, nacen las universidades. Ojo, que solo el privilegio de estudiar y acceder a leer, a escribir y todo, solo tenían los privilegiados, ¿no? Mientras que los no privilegiados, en este caso que eran campesinos y burgueses, ¿no? Eran los más afectados porque entraban los burgueses que eran banqueros, comerciantes, estudiantes, artesanos y criados que vivían obviamente en la ciudad, eran artesanos especializados, gremios, comercio, feria y cátedras, ¿no? O sea, era una vida que, bueno, vivían del comercio del día y pagaban obviamente un diezmo en realidad se trabajaba para que vivan bien los privilegiados. Y los más afectados eran los campesinos, ¿no? Donde estaban los... Por favor, su audio, ciérrelo ya. Cargo. Carolina, su audio, por favor. Ya, seguimos. En este caso, ¿qué pasaba con los campesinos, ¿no? Construían sus casas, fabricaban los muebles, sufrían frecuentes enfermedades, labraban su escasa parcela, labraban la tierra de su señor, que en este caso eran los privilegiados, y pagaban el diezmo a la iglesia, ¿sí? O sea, prácticamente trabajaban una tierra que ni siquiera les pertenecía y paralelamente tenían que pagarla, ¿no? Entonces, eh, lamentablemente esto detona, ¿no? Un quiebre en esta estructura monárquica y donde nace la Revolución Francesa. Acorde a la Revolución Francesa, lo voy a explicar así, ya luego voy a mandar videos. Si mañana está mejor el internet, esperemos que esté mucho mejor, voy a mostrar un video de que acorde a eso nace los poderes del Estado, ¿no? Que nosotros actualmente tenemos.
Nosotros actualmente tenemos 4 poderes. En ese entonces nacen 3 poderes del Estado donde la gente ya puede escoger a sus gobernantes, ¿no? Ya no existe un cierto grupo privilegiado que tenga el beneficio por herencia de rey y reina que vayan heredando, no, al contrario, se rompe esta estructura social y económica y detona una nueva estructura económica. Ojo que ha pasado muchos años, ¿no? Para que eso llegue a desarrollarse, pero se rompe esa estructura. ¿Sí? ¿Está claro este punto? Voy a mandar un video, de eso no se preocupen, voy a buscarlo ahora y lo voy a mandar le voy a decir a la licenciada Dayana que les mande el enlace, ¿ya? Para que quizá ganamos tiempo, lo pueden ver en el transcurso de mañana y la tarde y así lo discutimos mañana, ¿ya? Continúe, por favor, ¿quién puede leer? La Edad Medieval constituye la experiencia más significativa de la historia de gobierno descentralizado y representa el periodo que va desde la caída del Imperio Romano hasta el surgimiento de las formas de gobierno moderno. Durante este periodo histórico de la Edad Media, tuvo un resonante florecimiento y consolidación de la Iglesia Católica, representando su organización un interesante estudio para el campo de las ciencias administrativas, principalmente desde los puntos de vista de jerarquización y centralización. Bueno, seguían las estructuras jerárquicas, ¿ya? Pero ya no detonaba como años antes, en épocas de la época romana, del Imperio Romano, o dentro de la época por favor, silencie, Carolina, su micrófono, o dentro de la época de, de la Edad Media, ¿no? Detona. Ya vamos a ir viendo esto, por favor, lo voy a complementar con un video de lo que es la Revolución Francesa para que ustedes lo tengan más claro, ¿ya? Hasta acá es el proceso de los aportes de la administración pública, ¿sí? Dentro de los más resaltantes que les he podido mostrar, que hemos visto tipos de gobierno, características de la administración, el padre de la administración pública, ¿no? El detonante de una nueva estructura de gobierno que se detona en base a la edad medieval. En eso quedaría el tema 1. ¿Está claro? ¿Tienen dudas, consultas? Pueden preguntarme ahora. ¿Aló? Todo claro, Inge. Perfecto. Vamos al tema 2. Ya vamos a hacerlo de corrido ahora. No se preocupen, hasta las 9:35 vamos a disertar, ¿ya? Ya mañana continuamos y por favor, eso yo voy a tratar de coordinar ya internamente con Dayana, la plataforma, ¿ya? Continuamos. ¿Quién puede leer la administración pública en la edad moderna? Dicen, Vamos, Carlos, lea. Carlos Tedín, ¿está? Vamos, sí, estamos vamos. los pioneros en el estudio científico de la administración pública fueron los representantes de la escuela cameralista, profesores administradores públicos hermanos y austríacos, iniciada desde el año 1550, llegando a su máximo esplendor en el siglo XVIII. Esta etapa coincide con el régimen centralizado y paternalista de Federico Guillermo I de Prusia entre 1713 a 1740 y María Teresa de Calcuta de Austria, perdón. Ya, sí, en efecto, ¿no? Nace una escuela cameralista, ¿no?
Entonces, ya de ahí detona el aspecto de lo que viene a ser la administración pública en la edad moderna, en la edad industrial, ¿no? De la época industrial. Continuamos, por favor. Lea. El cameralismo era una tecnología administrativa sobre aspectos de administración financiera y agrícola. El propósito administrativo es obtener los medios para asegurar lo que se ha logrado y usar razonablemente esos bienes poseídos. La administración interna de Estado es de mayor importancia exclusiva que aquella persona privada pública. La Ya, Revolución Francesa de 1789 influyó poderosamente en Francia y en toda Europa para propiciar profundas transformaciones en el ordenamiento jurídico, delimitó las funciones y atribuciones de los servidores públicos y los derechos de particulares en sus relaciones con la administración pública. así es, así es. Esto, por eso, quizá ahorita están un poco en cuestión de introducción. Vamos a ver lo que abordaba la Revolución Francesa para que se entienda mejor por qué nace este tipo de administración y por qué detona. Acá, por ejemplo, como pueden ver, tenemos un cuadrito, ¿ya? Un cuadrito de varias teorías de la administración. Entre ellas, las que más resalto yo es la teoría científica, la teoría clásica y la teoría humanista, ¿no? Ya de acuerdo a eso se detonan estas teorías estructuralista, comportamiento, sistemas y la neoclásica. Dentro de estas tres primeras teorías, nosotros podemos entender, eh, dentro de la científica tenemos al representante Frederick Taylor, ¿no? Eh, las énfasis son en las tareas, la organización es exclusivamente formal, concebía al hombre como un hombre económico, entre sus aportes están los 4 principios básicos que son la planeación, preparación, control y ejecución, ¿ya? Al día de hoy se ejecuta estas herramientas o esta teoría en la administración, en general sí. Nosotros, tanto en una administración privada como pública, tenemos que tener la planeación, el control, la ejecución, ¿sí? Se enfoca en el énfasis de las tareas porque obviamente nosotros tenemos, acorde al cargo laboral donde vamos todos los días, y eso aplica en una administración privada y pública, sabemos cuáles son nuestras funciones al día, ¿no? Eso aborda en tareas. Es una institución o una empresa netamente formal, ¿sí? Dentro de la teoría clásica, ahí tenemos a Henry Fayol, ¿no? Que se basa en la estructura de la empresa, en el organigrama de la empresa, ¿ya? Cómo va a estar estructurada. Y ahí es donde quizá falla un poco más la administración pública. ¿Por qué? Porque los organigramas, quizá que ustedes pueden ver, o los que han trabajado en organigramas, va en una estructura muy jerarquizada, ¿sí? Aborda 14 principios, ¿no? Que son la división del trabajo, la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección. Si ustedes se dan cuenta, va centralizado mucho en estructuración, ¿sí? Subordinación del interés individual, del bien común, remuneración, centralización, jerarquía, orden, equidad y estabilidad e iniciativa, ¿no? Entonces, netamente en estas teorías que al día de hoy se aplican tanto en una administración pública y en una administración privada. Lo que le puede jugar en contra, esta teoría no es mala, por si acaso, ¿no? La teoría clásica, al contrario, es una de las mejores teorías porque nos da el orden y el estructuramiento para que una empresa pueda desarrollarse, ¿no? Los funcionarios o los trabajadores puedan trabajar de forma fluida, ¿no? Porque cuando no hay una estructura, ¿qué es lo que pasa? Las personas empiezan a no hacer nada o hay
mucho choque de trabajo, que eso pasa en una administración pública cuando no hay una estructura organizacional adecuada, ¿no? Entonces, todo extremo es malo. Y a diferencia de la administración pública, que es mucho más estructurada, lo vuelve burocrático. Y la teoría humanista, ¿no? Que representa el Tomayo, que es una perspectiva conductista, una organización exclusivamente formal, concede al hombre social, entre sus aportes estudia la organización como grupos de personas, delegación, plena autoridad, autonomía del trabajador, confianza en las personas. Actualmente sí, muchas empresas aplican este tipo de teoría humanista. ¿Ya? Claro ejemplo, tenemos, por ejemplo, las empresas transnacionales que crecen corporativamente, obviamente tienen que abordar y dar prioridad tanto a las tres teorías, ¿no? Pero yo les voy a mostrar, por ejemplo, Google es una empresa que sí aborda y da enfoque a sus trabajadores, ¿no? Eh, y ahí es donde falla la administración pública, ¿no? Porque hemos visto, acorde a lo que nos detona Confucio y nos detonan Sócrates, nosotros no tomamos en cuenta las habilidades blandas y duras para un perfil de cargo en la gestión administrativa del sector público, ¿no? Vamos más por un partidarismo, por nepotismo, ¿no? Que en un enfoque de encontrar una imparcialidad, de escoger a una persona adecuada a un cargo laboral, ¿no? Ese es un grave problema, ¿no? Y hemos tenido casos en nuestro país, lamentablemente, ¿no? A persona, por ejemplo, eh, ministra de Salud, no tenía idea, ¿no? De dónde estaba eh, el desarrollo de la cuestión de salud, cuando es algo tan esencial en nuestro país, ¿sí? Entonces, eh, ahí nos damos cuenta cuando fallan los procesos administrativos al momento de aplicar estas tres teorías. ¿Ya? Yo quiero que se den cuenta que la teoría sí aplica a la práctica y es importante. La administración detona un rol importante, truncal en un proceso tanto de un país como de una empresa, para que pueda crecer y para que pueda establecerse. ¿Sí? Entonces, estas tres teorías se aplican en la administración pública y privada, sí, se aplican. Ojo, ¿no? La teoría humanista ahí dentro de la administración pública que sea del 1 al 100%, un 30%. Dentro de la estructurada o de la jerárquica, un 180%, ¿no? Porque estamos basados dentro de jerarquías, de protocolos y por ende se vuelve más burocrática. Y la científica ahí quizá un 50 o 60%, porque hay cargos fantasmas, ¿no? Que ni siquiera eh, tienen funcionalidad, ¿no? Entonces, si se ejecutaría la administración como lo hace la privada, quizá cambiaría mucho, ¿no? Y ahí entramos, por ejemplo, a lo que viene a ser, ¿qué es la administración? ¿No? Ahí tenemos lo que viene a ser una ciencia, una técnica y un arte. ¿Por qué una ciencia? Porque las teorías son comprobadas a través de hechos científicos y en efecto, estas teorías se aplican en la ejecución, los que están en administración o los que trabajan se van a ir dando cuenta que sí, ¿no? Es una técnica porque a través de diferentes métodos podemos alcanzar objetivos. Ustedes cuando han entrado a una empresa, me imagino que les han dado quizá un manual de funciones, ¿no? De qué es lo que hace un contador o qué es lo que yo debo ejercer en mi fuente laboral, qué funciones tengo que abordar. A eso nos referimos una técnica. Y un arte, porque aborda dentro también de un liderazgo, ¿no? De aprender a manejar nuestras habilidades blandas en este sentido, la capacidad y habilidad que se tiene para realizarnos, cómo ejercemos nuestro cargo, cómo nos desenvolvemos, ¿sí? Y el proceso que les hablaba anteriormente, ¿no? El proceso administrativo, que tenemos la fase mecánica y la fase dinámica.
¿no? En la fase mecánica, este proceso aplica tanto en la administración pública y privada, por si acaso, ¿no? ¿Qué tenemos acá dentro del proceso administrativo? Planeación, organización, dirección y control. Dentro de la planeación tenemos la misión, visión, objetivos, valores, estrategias, programas, presupuestos, políticas y procedimientos. Organización, departamentalización, división del trabajo, descripción de puestos, dirección, integración de recursos, toma de decisiones, supervisión, motivación, comunicación y liderazgo. Control, fijar estándares, medición, corrección y retroalimentación. Que va alineado con estas tres teorías, ¿no? Con la científica, con la clásica y con la humanista. ¿Por qué? Porque en la dirección vamos a ver cómo el líder va a integrar los recursos, cómo va a tomar decisiones, cómo va a supervisar, cómo va a comunicar, cómo va a motivar. ¿Me dejo entender? Y de acuerdo a eso, la organización también, ¿no? Cómo está dividido el trabajo, cómo está departamentalizado. Y la parte estratégica, ¿no? Una administración pública no va a ser la misma misión que, por ejemplo, un hospital público no va a ser la misma misión que una clínica privada, ¿no? Obviamente tenemos la misma unidad de negocio, pero la privada va a tener finalidades de generar recursos, mientras que que la pública va a generar bienestar y tratar de generar estabilidad para los ciudadanos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Se entiende hasta acá, jóvenes? ¿Está claro? Tema 1 y tema 2. ¿Aló? Sí, Inge. Ya. Vamos a hacer estas 3 diapositivas más y con eso cerramos. Creo que hemos recuperado el tiempo, quizá no hemos iniciado a clase a la hora que tenía que haber sido, pero estamos reemplazando ese tiempo. ¿Sí? ¿Qué es el Estado? ¿Quién puede leer qué es el Estado? Es una forma de organización social, económica, política, soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones. Según el abogado Homero Ulises Gentile, el Estado es una organización jurídica y política compuesta por población, territorio y gobierno. Según Simón Bolívar, el término Estado pertenece al plano jurídico político. Es la organización legal o personalidad jurídica de la nación. Ya, eso es el Estado, ¿no? Entonces es una forma de organización social, económica, política y soberana, coercitiva, formada por un conjunto de instituciones. ¿Y qué es el Estado plurinacional? Continúe, por favor. Es un modelo de organización, dice, política para la descolonización de nuestras naciones y pueblos, reafirmando, recuperando y fortaleciendo nuestra autonomía territorial para alcanzar la vida plena para vivir bien. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la diferencia, ¿no? Hay Estado de la República, nosotros que somos Estado plurinacional de Bolivia. Y ya entendemos la finalidad, ¿no? Un modelo de organización para la descolonización de nuestras naciones y pueblos, reafirmando y reformando, fortaleciendo nuestra autonomía territorial para alcanzar la vida plena y para vivir bien. A eso nos referimos al Estado plurinacional. En teoría, bueno, no sé si se aplicará, ¿no? En un 100%. Elementos del Estado. ¿Por qué está conformado el Estado? ¿Quién puede leer? Yo dicen, Va. elemento del Estado. Sociedad. Está conformada por el conjunto de bolivianas y bolivianos que viven en el territorio boliviano y que representan la diversidad de culturas, lengua, usos y costumbres. Territorio. Es el espacio territorial y físico que ocupa el Estado plurinacional de Bolivia.
en el cual residen las bolivianas y bolivianos que alcanzan a una superficie de mi, 1.098.580 kilómetros cuadrados. Gobiernos o poder público. El gobierno o poder público es el conjunto de órganos públicos. Inciso A, legislativo. Inciso B, ejecutivo. Inciso C, judicial y tribunal constitucional. Inciso D, electoral. Ay, ok. A ver, vamos a ir por partes. La sociedad, ¿ustedes saben cuántas culturas tiene nuestro país? ¿Aló? Nuestro 36. país tiene, ¿quién dijo? 36. 36. 36. 36, ¿sí? 36 pueblos indígenas, ¿no? ¿Qué idiomas hablamos? ¿Qué idiomas predominan? El quechua, el aymara, el guaraní, Y el el español. chiquitano. El guaraní va ligado con el chiquitano, ¿sí? Entonces, ahí ustedes se dan cuenta, imagínense, ¿no? 36 culturas que tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro país es bastante diverso, ¿no? Por algo también somos diversos, ¿no? Diversos en todo, en danzas, en pintura, en arquitectura. Esto va ligado, nuestra sociedad, nuestro territorio, ojo, eso igual voy a pasar un link, va ligado con nuestro análisis de macro y microentorno de nuestro país, ¿ya? Eh, ¿Por qué macroentorno? Porque dentro de 36 naciones, las políticas, las culturas, las afinidades, las creencias van a ser muy diferentes unas de otras, ¿sí? Entonces, eh, eso véanlo de esa forma. Y el territorio, vamos a quedarnos hasta acá. Y el territorio de nuestro país es grande, no lo podemos aprovechar. ¿Por qué? Porque lamentablemente, a ver, el tamaño de Bolivia es al tamaño de Europa, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Eh, a ver, ahorita estoy trabajando yo para El Salvador. El Salvador es 17, Santa Cruz, ¿ya? Para que se den una idea, Santa Cruz de la Sierra es 17 veces más grande que el país de El Salvador. Para que tengan una noción y una idea de cuán grande es nuestro país, cuán diverso es en sociedad, en culturas, en lenguas y en costumbres, y que nosotros no sepamos aprovechar ni siquiera nuestra diversidad, nuestra cultura y ni siquiera nuestro territorio. Porque al tener un territorio tan grande, tan diverso, con diferentes climas y con mucha producción, tanto en nuestros recursos naturales, renovables y no renovables, no podamos ser una potencia, ¿no? O sea, es como decirles, a ver, eh, acá tenemos las habilidades duras, ¿no? Bolivia cuenta con todas las condiciones establecidas para poder crecer, para poder ser un país de primer mundo, pero lamentablemente no tiene esas habilidades blandas que ahí juega nuestra sociedad, nosotros como personas en cuestión de, y eso no quiere decir que no seamos inteligentes, sino que hay acá una falla, ¿no? En cómo nosotros estamos ejerciendo administrativamente, administrando nuestros recursos, nuestro territorio, ¿sí? Entonces, esos son los elementos del Estado para que una administración pública se puedan forjar. ¿En base a qué? Igual a los 4 poderes que tenemos en nuestro país. ¿Qué hace el poder legislativo? ¿Cuál es la función del poder legislativo en Bolivia? Tómenlo en cuenta porque esto ustedes al momento de votar, hay mucha gente que a veces no tiene idea qué hace el poder legislativo en Bolivia. ¿Qué es lo que hace?
Es el encargado de hacer, por ejemplo, modificar o, o derogar leyes. Así es, así es. El órgano legislativo del Poder Público del Estado de Bolivia está compuesto por ¿cuántas cámaras? Por 2 cámaras, ¿sí? Tanto las de Sí, diputados, que son 130 miembros, y como la de los senadores senadores. con 36 miembros. Esto ustedes tienen que saber, tenemos que saber, es una obligación saber para que nosotros, peor ahora que vamos a tener elecciones, tenemos que tener el conocimiento. ¿Ya? Yo no voy a abordar acá en cuestión de política de partidos, pero sí en una gestión administrativa y que ustedes tengan la noción de qué están haciendo al momento de votar. ¿Me dejo entender? Entonces, sepan escoger a sus senadores y a sus diputados al momento de votar, porque son los que, ¿qué pasa? Que aprueban leyes, derogan leyes, hacen esas funciones, ¿sí? ¿Está claro hasta acá, jóvenes? Sí, ingeniero. Y Sí, ingeniero. Poder Ejecutivo de Bolivia, ¿qué es lo que hace? El ejecutivo está conformado por el presidente, vicepresidente, los ministros. Por ejemplo, él ¿Ya? es el encargado de administrar, ¿no ves? Las leyes que se aprueban, dice, por el órgano, por el poder legislativo. En otras palabras, él puede ser que las aprueba las leyes, ¿sería? No, Son los se que aprueban dirigen las al país. leyes al Dirige momento. y administra el país. Así es, dirige la administración pública y coordina este tipo de leyes ya con sus ministros, ¿sí? Esa es la función que hace, ¿no? Va el legislativo, el ejecutivo, ¿no? Que ellos son los que van a trabajar conjuntamente. Entonces, atentos cuando estén hablando, ahora que vamos a tener, me imagino, bastantes gabinetes de propuestas, de charlas, sean inteligentes al momento de escuchar cuáles son las propuestas, ¿ya? Poder judicial que el año pasado hemos tenido y no y lamentablemente como ciudadanos no hemos visto las propuestas, ¿no? Ha sido el poder judicial lo más indiferente, ¿no? Eh, ha sido nula la percepción al momento de ir a votar pa- para para el, para, para escoger, ¿no? A nuestros jueces. ¿Qué hace el Poder Judicial? Está Tiene la encargado función, de la justicia. sí, en todo el país, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus funciones? Que mayormente sabemos que es el TCG, el órgano judicial del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? ¿Qué hace? ¿No? Juzga, hace cumplir las resoluciones en todo tipo de procesos, garantiza los derechos de las personas detenidas o señaladas de cometer delito, resuelve la situación jurídica de las personas detenidas, imparte justicia en materia civil, comercial, familiar, laboral, tributaria, administrativa, penal y entre otras. Se rige por los principios éticos, morales de la sociedad plural, el acceso a la justicia debe ser gratuita y igualitario, se debe promover la cultura, la paz, el derecho a la paz. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? El tribunal. Y lamentablemente ahí está manipulado, ¿no? Precisamente por la situación que hemos visto que nos detona Confucio, ¿no? En este caso, y es el que debe tener mayor imparcialidad. Y nosotros tenemos el electoral. ¿Qué es lo que hace el poder electoral en Bolivia? ¿Cuál es la función del poder electoral?
Él se encarga Organizar, de sí, organizar y supervisar el control de los procesos electorales. Es uno de los órganos, en efecto, que supervisa, que desarrolla el aspecto de las elecciones, ¿no? Esa es su función, que esté la vigilancia de de la revisión, ¿no? De que todo esté en orden, de que todo sea ecuánime, transparente, en teoría, ¿sí? Que entre siglas es el TCE, es el Tribunal Supremo Electoral. ¿Se entiende hasta acá, chicas? Sí, Inge. Sí, Licen. ¿Está claro? Ya tenemos más claro cuán importante a veces es tomar un voto, ¿no? Enfóquenlo dentro de un aspecto al momento, así como ustedes están, cuando los escogen en una empresa, es exactamente lo mismo cuando nosotros vamos a votar para que sea a nivel macroentorno, imagínense, para votar y escoger a nuestro presidente. Y en realidad al presidente y al equipo, ¿no? Que va a administrar el país, por así decirlo. ¿Sí? Eh, bueno, nos vamos a quedar acá. Ya hemos visto algunas formas del Estado, nos hemos adelantado un poquito acá cuando hemos visto de lo de Roma. Y bueno, ahí vamos a quedarnos y mañana seguimos avanzando. ¿Preguntas, dudas que tengan hasta acá? ¿Aló? No, Inge. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la tolerancia. Espero que mañana tengamos una mejor señal. Eso escapa tanto en las manos de la institución como en las mías, porque bueno, acá el clima está fatal en Santa Cruz. Los vientos no están favoreciendo para nada, pero mañana continuamos, ¿ya? Gracias y que descansen bien. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, Hasta Dayana. mañana, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Luego, Lisa. hasta mañana. Muchas gracias, mañana. ingeniera. Hasta mañana. Bien, por favor, antes de retirarse, vamos a realizar el llamado de asistencia. Quienes presenten algún inconveniente con el micrófono, escriben su nombre completo en el chat. Asiama Subirana. Presente. Cajal Iñiguez. Presente. Camargo Leigue. Presente. Castellón Orias. Choque Crispín. Choque Crispín. Colque Escaray. Presente. Ya. Cuellar Díaz. Cuellar Díaz. Escobar Velázquez. Espinosa Almeida. Presente. Guayacuma Matene. Presente. Herbas Alba. Presente, Lice. Huaycho Adubiri. Presente. Jauregui Sempertegui. Presente. Jiménez Tonore. Presente. López Guayao. Presente, Licen. Ya. Macoño Sánchez.
Miranda Laime, Presente. Moyo Escobar, Presente, Licen. Muiva Becerra, Noé Cueva, Presente, Licen. Ortiz Huatia, Presente. Paredes Gutiérrez, Quiroga Sequeiros, Presente. Salinas Chuquicea, Presente, Licen. Santos Chayapa, Presente. Cejas Lovera, Subirana Vargas, Presente, Licen. Taboada Tejerina, Presente. Tedin Asimani, Presente. No, Josube Silva, Presente. Velasco Ruiz, Villamor Marupa, Presente, Licen. Velasco Buenas Ruiz, noches. presente. ya. ¿Alguien más? Stephanie Cuellar Díaz Licen, presente. Yo que Elizabeth, Licen. Ya. Está fea mi señal, está lloviendo por mi casa. Sí, está bien, no se preocupen. Perfecto. Solamente me faltarían Muiva Becerra, Cejas Lovera. Presente aquí, se lo verá. Ya. Colque está Cuellar Díaz, Cuellar y Díaz, Escobar, Stephanie Licen, presente. ya. Escobar Velázquez. Presente, Licen. Perfecto. Bien. Eso sería todo. Que tengan un excelente descanso hasta el día de mañana. Hasta Hasta mañana, mañana.